Vamos a ver en Proverbios capítulo 6, versículo 5. Proverbios 6, 6. Proverbios 6, 6. ¿Sí lo tenemos? Dice la palabra de Dios: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Señor, te damos gracias en esta noche, te bendecimos y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos enseñes tu palabra, que nos des tu revelación, que nos des, Señor, tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, y que por medio de ella tú nos perfecciones para gloria de tu nombre. Te lo pedimos con acción de gracias y en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la vida cristiana, la vida de fe, como decíamos, es una forma de vida, y una forma de vida está compuesta por diferentes comportamientos, conductas, hábitos, prácticas o costumbres. Eso es lo que conforma o lo que integra una forma de vivir. Por eso la forma de vivir, por ejemplo, en los países de uno a otro es diferente. Aún dentro de un país, en las regiones es diferente por las costumbres que se tiene. En otras palabras, también se lo conoce como la cultura. Por eso en los colegios les dejan muchas veces las tareas a los niños que distribuyen el país, por ejemplo, por regiones, ¿no? La región Caribe, la región andina, la del Pacífico, la de la Amazonía, y entonces en esas tareas que les colocan les ponen, por ejemplo, cada región tiene su comida típica, sus trajes típicos, su forma de hablar, aún su forma de vestir. Y entonces esas cosas son las que conforman la forma de vida de las personas en esas regiones. Asimismo, nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos que tener y adoptar unas formas de vivir que la palabra de Dios nos enseña, que el Señor nos dio a través de su palabra. En la palabra nosotros encontramos esa forma, esas costumbres, esa cantidad de cosas que debemos ir implementando en nuestra vida para que nuestra forma de vivir sea de cristianos, de creyentes. Y una forma de vivir del creyente, del cristiano, es, por ejemplo, la prudencia, la inteligencia o la sabiduría también. Y entonces, más bien, usemos esa palabra, una forma de vivir. El cristiano debe vivir una vida con sabiduría. Debe ser sabio para vivir sus días. Por eso el rey David le decía al Señor: enséñame a contar mis días de tal manera que yo los pueda vivir con sabiduría. Y entonces el cristiano, el creyente, debe ser una persona sabia en el manejo, en la administración de su vida. En la Biblia encontramos varios ejemplos de hombres y de mujeres que aprendieron esa forma de vivir y que les trajo muchos beneficios, muchas bendiciones. Una forma sabia de vivir es, por ejemplo, trabajar. Una forma tonta o necia de vivir es no trabajar, que se le pase el tiempo sin emplear ese tiempo en un trabajo. Y para desarrollar eso, por ejemplo, para un trabajo implica muchas cosas: preparación, estudio, aprendizaje. Y entonces
el cristiano tiene que vivir de esa manera. Por eso pone el ejemplo aquí a la hormiga, y la pone de ejemplo porque, como dice ahí, la cual no tiene ni capitán, y sin embargo la hormiga es un ejemplo de trabajo, de diligencia, de sabiduría. ¿Por qué es un ejemplo de trabajo, de inteligencia, de sabiduría, de diligencia, de sabiduría? Porque si bien es un animalito, no tiene, cuando dice no tiene capitán, no tiene quien le hable, no tiene quien le enseñe, no tiene quien le advierta, no tiene quien le diga las cosas. Pero sin embargo, ella sabe qué es lo que tiene que hacer, porque sabiduría, como hace algún tiempo les decía, sabiduría no es conocer muchas cosas, sabiduría es saber hacer las cosas. ¿Sí me hago entender ahí? No es conocimiento, no es llenarse de conocimiento. Sabiduría es saber aplicar el conocimiento en el momento, en el lugar, en el área, en la condición justa. Y las hormigas tienen eso, porque ellas, dice, en el verano preparan su comida y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Por qué en el verano? ¿Mm? ¿Ah? Porque cuando vengan las lluvias, si ellas no pueden salir, se van a ahogar. Imagínense una gota de hoja de agua desde esa altura ya. En el verano ellas tranquilas salen y van a coger su comida, sus hojas, y ustedes ven esos caminos largos. Pero a uno que le caiga una gota de esas, el tamaño de esa gota, comparada con una hormiga, y entonces cuando apenas viene el invierno, ellas saben que viene el invierno. Ellas en su forma de vida, ellas ya saben que hay un tiempo donde tienen que trabajar y aprovecharlo, no perder el tiempo, porque necesariamente o inevitablemente va a llegar el invierno, y en el invierno no van a poder salir a coger la comida, porque si salen a buscar comida, van a morir. Y si se quedan encerradas porque no pueden salir porque se van a ahogar, igual van a morir de hambre. Y entonces ellas saben, y en el tiempo de verano saben lo que tienen que hacer. Con diligencia salen y se mueven a buscar su comida y se preparan. Y así nosotros debemos ser, nosotros debemos prepararnos para lo que viene más adelante. La forma de vida de un creyente es preparándose, siempre está preparándose para lo que viene más adelante. Cuando el rey David le decía eso, enséñame a contar mis días, hazme entender, hazme saber qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, qué es lo que voy a vivir, qué me va a acontecer, para que yo pueda vivir con sabiduría cada día, para que yo sepa qué tengo que hacer cada día para prepararme para lo que me viene. Ahora, ¿qué es lo que nos viene? Pues no es difícil saber qué es lo que nos viene. ¿Por qué no es difícil saber qué es lo que nos viene? Porque la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que tiempo y ocasión nos acontecen a todos. Eso quiere decir que a todos nos va a pasar ¿qué? De todo. O sea, todos vamos a tener tiempos buenos, todos vamos a tener tiempos malos, todos vamos a tener tiempos de reír, todos vamos a tener tiempos de llorar, todos vamos a tener tiempos ¿qué más dice? En paz y tiempos en violencia, tiempos de descanso, tiempos de duro trabajo, tiempos de paz, de violencia, todo vamos a tener. Tiempos de salud, tiempos de enfermedad, todos vamos a vivir de todos esos tiempos. Y entonces, por ejemplo, si usted hoy está en un tiempo de sanidad, debe prepararse, porque es muy probable que le venga un tiempo de enfermedad. Si usted tiene un tiempo de reposo, de paz, de descanso, de tranquilidad, es muy probable que le venga un tiempo de lucha, de batalla, de aflicción, de esfuerzo, de duro trabajo. Si tiene un tiempo de abundancia, tiene que prepararse, porque lo más seguro es que le venga un tiempo de escasez. O si tiene un tiempo de escasez, prepárese también, porque viene un tiempo de abundancia. Todo el tiempo no va a ser así. Hay tiempos.
Son tiempos, son momentos que todos vamos a vivir esos tiempos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y nosotros, eso es lo que debemos aprender a entenderlo para prepararnos. Así como usted sabe, pues ahora con el cambio de clima se trastorna eso, pero hay tiempos de verano y hay tiempos de lluvia. Y las hormigas sabían, estamos en verano, aproveche, guarde, porque vienen tiempos de lluvia. Y estaban en tiempos de lluvia, toca tener paciencia, aguantar, porque ya vendrá el verano. Y así es en nuestra vida. Ahora, nosotros tenemos que prepararnos porque la Biblia, por ejemplo, al acercarnos a Dios y al conocer la palabra de Dios, la Biblia nos enseña acerca de los tiempos que vienen. Hace varios días el Señor me viene ministrando y por eso le enseño esta palabra. No es por ahorita, no es por lo que hablé al principio. Desde varios días me viene hablando de este tema y pues justo, mire, con el Señor no hay coincidencias. Lo que les advertía al principio tiene que ver con el tema. Y el Señor me viene ministrando e insistiendo, me lo habló hace años, que vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos duros para la iglesia del Señor, pero no solamente para la iglesia del Señor, sino también para todo este mundo, y eso está escrito. A medida que va pasando el tiempo, los días, la Biblia los llama días malos. Las cosas se van a volver más difíciles, las cosas se van a complicar. Eso está escrito. Uno lo está sintiendo, uno lo está viendo, el Señor nos lo está mostrando, el Señor lo está hablando. Y nosotros tenemos que aprender a prepararnos para esos tiempos. Sobre todo los tiempos difíciles que van a venir es en cuanto a la economía y en cuanto al trabajo. Miren, lo que el Señor nos está mostrando es como lo que le mostró a José. A José un día el Señor, a Faraón le dio un sueño y no había quien se lo interprete. Y vino José y le oró al Señor y el Señor le reveló el sueño y le dijo, mire, Faraón, el sueño que usted tiene es esto. Primero van a venir 7 años de abundancia. Y después de esos 7 años de abundancia van a venir 7 años de escasez. Y va a ser tan grande la escasez que no se van a acordar la gente de la abundancia que tuvieron antes porque la escasez va a ser muy grande. Y entonces el faraón, al oír eso, mire que ese faraón creyó lo que dijo José. Ojalá ustedes como ese faraón crean lo que les digo y se preparen con lo que les enseño ahora de aquí en adelante, para que cuando lleguen esos tiempos duros, difíciles, que van a venir no solamente para aquí, para esta tierra, para todo el mundo, nos encuentren así como los 7 años de escasez lo encontró a José y a Egipto. Y entonces el faraón le creyó lo que dijo José y le dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y José le dio la estrategia, le dijo, mire, ponga un hombre sabio que dirija al pueblo, que administre esos años de abundancia, para que ahorren, para que guarden, para que almacenen, para que conserven gran parte de esa abundancia para poder sobrellevar los años de escasez. Y el faraón dijo, pues ¿a quién más sabio vamos a tener aquí? Sino a ti, y lo colocaron a José. Y José empezó a dar instrucciones y a enseñarles, conforme a lo que el Señor le había mostrado, lo que debían hacer. ¿Y qué los puso a hacer José? ¿Cómo fue la preparación que estableció José en Egipto para poder vivir esos años de escasez? Les dijo, bueno, vamos a construir graneros y vamos a guardar el 20% de la producción. El 20%, todos van a tener que dar el 20% y construimos graneros y ahí lo almacenamos. Y gracias a esa instrucción, gracias a esa dirección que José les dio, Egipto no sufrió ningún daño, ninguna pérdida en ese tiempo de escasez. Pasado ese tiempo como si no hubiera habido escasez, pero los que no hicieron eso, muchos se murieron, otros lo perdieron todo, hasta su propia vida la vendieron. Se vendieron como esclavos a José a cambio de un plato de comida, ¿sí?
¿Es así la historia o no? Ahora, el Señor nos está hablando de eso. El Señor nos está mostrando que nosotros tenemos que aprender a hacer, y esto no es que para los que ya son grandes, no es para los que ya son adultos, no es para mi papá, mi mamá que trabajan. Es para todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Esto es prácticamente, mire, como hizo el rey de Nínive. El rey era, o el gobernante de Nínive, cuando oyó el mensaje de Dios a través de ¿quién? ¿De quién? De Jonás. ¿Qué hizo ese rey? ¿Ah? ¿A quiénes? Hasta los animales los puso a ayunar. O sea que nosotros, si tiene animales, hasta los animales póngalos a prepararse. Porque es que imagínense, en tiempos de escasez, en tiempos difíciles, hubo tiempos tan difíciles de tanta escasez en Israel que se comían hasta los hijos. ¿Ah? Y la gente, cuando el pueblo estaba lejos de Dios y no se preparaban, cocinaban a sus hijos y se los comían. Hubo otra época en Israel, y ahí está escrito en la Biblia, que comían estiércol de paloma. Usted hace esa cara así, pero es que porque no hemos vivido eso, porque no nos ha tocado eso. Hay un dicho que a mí, de donde yo vivía, usaban muchos dichos, mis papás y todo, y yo me acuerdo de un dicho que de pronto no sé si ustedes lo conocen, que dice: a la hora del hambre, ¿ah? ¿Cómo? A mí me decían: a la hora del hambre no hay pan duro, mijito, porque el pan duro es pan viejo, ¿no? Es ese pan que se endurece. A la hora del hambre uno no está viendo si está duro o no está duro, se lo come. A la hora del hambre usted no está viendo si es estiércol o no es estiércol. Porque es que hay unos, por ejemplo, como ahorita no viven eso, hay unos que son, yo digo, piquisabrosos, que cualquier cosita no comen. Y que se les ponga cualquier, no, hasta bravos se ponen. ¿Y para qué me pone eso? ¿Y cómo? ¿Ah? Porque la expresión es grosera, pero hay unos que les tocó comer hasta... Y está escrito: estiércol de paloma. Animal, se comían las cabezas de los burros. ¿Ah? Y esos tiempos han pasado, y esos tiempos dan vuelta, y esos tiempos son así. Y si uno no se prepara, si usted no se prepara para cuando vengan, porque viene el tiempo que viene, lo que viene más adelante es duro, es difícil. Si usted hoy no le gusta comer algo porque le parece feo, lo rechaza, lo menosprecia, de pronto si no se prepara le va a tocar comer mucho de eso. Y si no quiere de eso, entonces prepárese. Prepárese y cuide y haga un buen depósito como lo hizo José. José fue eso, les dijo: hagamos depósitos, construyamos bodegas y hagamos depósitos. Usted tiene que hacer un buen depósito y tiene que empezarse a preparar para hacer un buen depósito para los años que vienen. Esa es una forma de vivir con sabiduría. Usted, no sé si lee la Biblia, ¿sí? Y si le ponen atención a lo que lee en la Biblia, yo cuando leo y leo y leo, siempre cuando vuelvo a releer, hay palabras que el Señor me llama la atención. Y hace unos días como que yo miro la Biblia y es como si el Señor con un resaltador me las resaltara. Es como si sobresalieran esas palabras. Y desde hace un tiempo yo estaba leyendo y resalta cada vez que leo una palabra. Y esa palabra es herencia. Y me resalta esa palabra, la herencia. Y me puse a meditar en esa palabra
y me pregunté algo: ¿por qué para la gente de antes era tan importante la herencia? Si usted lee la Biblia desde el origen, desde el principio, era para esa gente era importantísimo la herencia. Por eso para Dios es importante la herencia. Por eso el Señor estableció leyes cuando repartió la tierra por herencia a las tribus de Israel. El Señor se aseguró de dejar unas leyes de tal manera que con el paso del tiempo no haya ninguno en Israel que no tenga herencia o que pierda su heredad. Si han leído, les digo, el que lee entienda. Tienen que leer mucho la palabra de Dios para entender temas así profundos. Y el Señor estableció leyes en el pueblo de Israel para que se las dio a través de Moisés y a través de Josué, que repartió la tierra, para que con el paso de los años, de los siglos, no haya en Israel gente que no tenga herencia. Porque los que no tuvieran herencia la iban a pasar mal. Los que no tengan herencia la van a pasar mal. Y entonces les decía, me llama la atención, el Señor me resalta la palabra herencia, me pregunto, ¿por qué para los antiguos era tan importante la herencia? Y otra pregunta que me hice, ¿y en qué consiste? ¿Qué es la herencia? ¿Qué es la herencia? ¿En qué consiste la herencia? Es un conjunto de bienes, riquezas, propiedades, bienes, son bienes. ¿Y cómo hacían? Y entonces, como para los antiguos era importante la herencia no se la hace de la noche a la mañana. Como para ellos era importante, ellos se preparaban y ellos se dedicaban mucho tiempo y gran parte de los recursos, de sus riquezas, de sus ingresos, lo destinaban a formar la herencia, a hacer una herencia, a tener una herencia, a hacer un buen depósito para tener una buena vida. Y cuando ellos, y algunos tenían esa herencia o tenían esa cantidad de bienes o de riquezas de tal manera que se morían y no se les acababa, y entonces esa herencia pasaba a los hijos y los hijos podían disfrutar de esa herencia. ¿Sí me hago entender? Pero era importantísimo. Para nosotros tiene que ser importante hacer una herencia. Eso quiere decir tener un buen depósito. Usted tiene que preocuparse por hacer una herencia, tiene que trabajar por hacer una herencia, no solamente para comer, para vestir, o para gozar o para divertirse, sino para hacer una herencia, hacer un depósito, para que cuando vengan esos tiempos malos, usted se encuentre preparado y le pasen como si no estuvieran sucediendo. ¿Sí me hago entender? Y entre más temprano empiece, más grande va a ser esa herencia, mayor va a ser esa provisión que va a tener y va a ser mejor su condición de vida. Y entonces, proveerse, prevenir, provisionarse. Porque los tiempos que vienen para este mundo son duros, son difíciles. Ahora, ¿qué se necesita para eso? Aquí dice esta amonestación que leímos en Proverbios, es ojo con la pereza. Ojo con perder el tiempo. No pierdan el tiempo. Dice la Biblia, aprovechen bien el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Dice aquí, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado.
Aproveche bien el tiempo, cuídese de la pereza, cuídese de la negligencia. Cuando le digo aprovechar bien el tiempo es, invierta bien su tiempo, dedíquense a hacer cosas que les represente una utilidad, sáquenle provecho al tiempo que tienen. Revisen lo que están haciendo, miren las actividades que están haciendo. Por eso se usa una palabra, por ejemplo, inversión. Inviertan bien su tiempo. Porque ¿qué es una inversión? Una inversión es un depósito o es algo que a uno le va a producir rendimientos. Una forma sabia de vivir la vida aquí en la tierra es buscar hacer cosas. Oración es buscar, organizarse, disponerse de cosas de tal manera que usted ojalá más adelante, así esté ahí sentado, pero que esté ganando. ¿Sí me estoy haciendo entender? Que tú te prepares, que tú hagas cosas que te generen una utilidad, que te generen un rendimiento. Desecha lo que no. Cada cosa que haces que no te va a traer un provecho es tiempo perdido. Y si esas son muchas en tu vida, ahí es donde dice, la necesidad vendrá como caminante y la pobreza como un hombre armado. Yo le decía a Camilo, por ejemplo, lo que él está haciendo es buenísimo, si lo aprovecha. Que lo aproveche bien. Y yo le decía, ten cuidado, le daba unos consejos, que no se vaya a desviar o a ilusionar con alguna otra cosa, pero lo que él está haciendo es excelente, buenísimo. Y si lo aprovecha, mejor dicho, está aprovechando su tiempo desde ahora, y si se deja dirigir por la palabra de Dios bien, prácticamente tiene su vida, gran parte de su vida resuelta para los años que le vienen. Pero hay otros que son mayores que uno mira y está grave, porque no les gusta hacer nada. ¿Ah? No cogen ni una escoba. No lavan ni sus ni sus cosas personales, ya que nos están grabando. Yo me acuerdo que a mí en la casa desde pequeño ni tienden la cama siquiera. A mí desde pequeñito usted lava, usted tiende, usted arregla. Yo cuando estaba en el colegio trabajaba. Cuando salía a vacaciones del colegio trabajaba. No me la pasaba sentado en la esquina de arriba para abajo. Me la pasaba de arriba para abajo vendiendo las cosas que hacía yo. Porque si hay algo que uno tiene que aprender a hacer es trabajador. ¿Mm? Trabajar. Y la disposición que les decía al principio, dispuestos al servicio, es a trabajar en lo que me toque. Porque vienen tiempos, como le digo, duros, difíciles. Y uno tiene que aprovechar el tiempo del trabajo. Por eso dice, ojo perezoso. Trabajar por hacer una herencia. La herencia es ese depósito. El apóstol Pablo dice, el buen depósito. Dice, no es que, les escribe a una iglesia, no es que busque dádivas,
sino que busco fruto que abunde en vuestras cuentas. El apóstol Pablo le hablaba a la iglesia así: hagan cosas que les dé fruto, que abunde en sus cuentas. Ahora, de pronto alguien dirá, no, pero es que se refería a otro tipo de cuentas, porque en esa época no habían bancos, en esa época habían bancos. ¿Sí sabían? Que los bancos no es de ahora nomás. Los bancos, esos siempre han existido. Por eso Jesús, al que le dio el depósito, le dijo: siervo malo y negligente, lo hubieras llevado a los banqueros y me hubieran traído lo que es mío con los intereses, por lo menos. En esa época así como que pagaban intereses ahora. Esos intereses de los bancos. Y hay unos que no tienen plata en los bancos y dicen, no, porque a mí se me disminuye, me acaban la plata. Claro, pues si usted tiene 100,000 pesos en el banco y le descuentan 10,000 pesos por la tarjeta, pues claro que se le va a acabar. Pero si usted tiene más un buen depósito, esos 10,000 pesos no van a ser como nada, pero va a tener su buen depósito. Entonces, ¿cuál es la forma de vida del cristiano? A trabajar y no a comérselo todo. Ahorren, guarden, apriétense el cinturón, apretémonos, que estamos gordos. Es mejor temprano, antes, como las hormigas, trabajar duro. Es mejor aguantarse de cosas, es mejor negarse a cosas cuando las cosas no están difíciles, y después, cuando estén complicadas, que tú tengas para darte tu gusto. Es mejor. Esa es la forma de vivirlo. No gastarse. La forma de vivir de uno antes era, se gasta hasta se comía lo que no tenía. Por eso es que aparecen las deudas. Las deudas es el resultado de haberse gastado, comido, consumido más de lo que tenía. ¿Mm? Si usted está en saldo rojo, su economía está en saldo rojo, es porque ha comido más de lo que debió comer, o ha trabajado menos de lo que ha tenido que trabajar. Esto parece clase de economía. Pero si es que Dios es administrador, y no de empresas, es administrador de toda la creación. ¿Mm? Por eso Él habla de riquezas. Dios habla de riquezas. Por eso la iglesia de Jesucristo no es una iglesia pobre económicamente. Debe ser una iglesia humilde, pero no una iglesia pobre. Hay mucho, miren, en el mundo hay gente que ataca a la iglesia, que tiene riquezas, pero no debe, o sea, la atacan diciendo que esas iglesias están mal. Y no es así. Porque se supone que la iglesia somos hijos de Dios, y dice la Biblia, si somos hijos somos herederos juntamente con el Señor. ¿Y herederos de qué? ¿De nada? ¿Mm? Al hijo que no le dejan nada no lo llaman heredero. ¿De qué? Al que recibe algo, entonces es el heredero, recibe herencia. Y decíamos que la herencia es un buen depósito, son riquezas, son bienes. Prepárense, no se olviden de eso. Vienen tiempos duros de escasez, de escasez económica, en la alimentación, en el trabajo, oportunidades escasas. Prepárense, estudien,
trabajen, pero ahorren. Con este sentido, no con el sentido de avaricia. No estoy diciendo que hay que volverse avaricioso y todo de una forma egoísta, guardar y cuidar y todo. No, cuídense de eso. Para evitar caer en la avaricia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer para evitar caer en la... No ser generosos? O sea, no está bien clara la respuesta, porque la generosidad es como el resultado de lo que hay que hacer para no caer, para no ser... O sea, hay que hacer algo, porque si no se lo hace, o el resultado es se vuelve avaricioso o se vuelve generoso. ¿Ah? ¿Cómo cuidas? O sea, cuidar el corazón de la avaricia, ¿cómo se lo cuidas? ¿Ah? Con los principios de la palabra de Dios con respecto a los bienes. Los principios de la palabra de Dios están para traer sanidad al corazón, para que el corazón se mantenga sano, se mantenga limpio, se mantenga puro, no se dañe con respecto a los bienes y a las riquezas. Por eso Jesús un día le dijo a un hombre: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Y ese hombre no lo pudo hacer, y Jesús les dijo a los discípulos que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Sí, no? Y entonces los discípulos quedaron como confundidos. Porque, ¿por qué quedaron como confundidos? Porque Jesús les había dicho que si dejaban algo, el Señor se lo iba a dar 100 veces más. Y entonces Pedro le dijo: yo dejé casa, yo dejé todo. Y entonces Pedro esperaba esa recompensa así. Y entonces Pedro dijo: no, pues yo con 100 casas voy a ser rico, entonces no me va a salvar. Y entonces Jesús les dijo: no es los ricos, sino los que confían en la riqueza, o sea, ponen su corazón en ellas. Que nuestro corazón sea parte del Señor. ¿Sí me hago entender? Principios. ¿Cuáles son los principios con respecto a la economía de la palabra de Dios? Son, podemos decir, básicamente dos: las ofrendas y los diezmos. Eso tiene como propósito sanar el corazón, cuidar el corazón. Cuando usted hace eso, está teniendo el cuidado de que el corazón no se le vayan en pos de las riquezas. Y así va a poder usted acumular, tener, prosperar, hacer un buen depósito, y su corazón no se va a desviar. ¿Sí me hago entender? Otro, ahí sí ya viene entonces la generosidad. Hay que tener cuidado con la generosidad. Hay que ser generosos. O sea, cuando meditaba en esto, yo pensaba en la iglesia en el primer siglo. Que la iglesia del primer siglo, ellos lo vendieron todo, todo lo entregaron. Pero esa no es una forma sabia de vivir. Esa no fue una forma sabia de vivir en la iglesia de ese entonces. ¿Por qué hicieron eso ellos? ¿Quién me puede decir por qué hicieron eso? ¿Por qué vendían las casas y todo, y todas las tierras, todo lo vendieron, y quedaron sin nada y lo traían a los pies de los apóstoles? Dice, ¿por qué? Todos no.
Porque Jesús les dijo, vengo pronto. Ellos pensaban que iba a venir en unas semanas, en unos días, en unos meses. Ellos pensaron que iba a venir así. Ese pronto de ellos lo entendieron como nosotros lo entenderíamos. Ellos no sabían que el pronto de Jesús va más de 2000 años. Y entonces, ¿qué pasó? Que lo entregaron todo y todos andaban junticos así para allá y se movían. Y fue pasando el tiempo y esa no fue una forma sabia de vivir. Por ejemplo, si usted tiene su casa, no la vaya a vender, eso no es sabio. Es sabio comprar casa. Compre, si puede, y haga todo lo posible por comprar. O sea, ¿qué le quiero decir? Sea generoso, pero también cuide su heredad, cuide su herencia, haga su herencia. Le va a poner el ejemplo con usted mismo. No sea tan generoso con usted. No se lo coma todo el sueldo. No sea tan generoso, no se lo vista todo. Coma poco, guarde poco, administre. Eso se llama administración. Y la administración es un don que Dios lo da. Él es el administrador por excelencia. Este libro, mire, si usted lo lee, esto deberían enseñarlo, por ejemplo, en las universidades, en la administración de empresas, deberían enseñar la Biblia. Ahí encuentra las estrategias, métodos, formas de administrar. Y una de esas es esta que le digo: guarden, ahorren, sean fieles con el Señor, sean generosos, pero no así de todo dejarlo. Por eso en estos días alguien me decía: pastor, me va a llegar tanto de sueldo y tengo estos compromisos, y según como había hecho el compromiso era para quedarse sin un peso, entregarlo todo. Y yo, no, paga poco aquí, da pocos y guarda, porque de pronto se puede presentar alguna situación, una enfermedad, toca salir de un viaje, toca hacer algo y ahí pagaste todo y te toca volver a pedir. Forma parte. Entonces, herencia. La Biblia dice, mire, hay 2 versículos que le dejo. Que hay unos que se creen buenos, pero la Biblia dice: el que es bueno a los ojos del Señor, dejará herencia para los hijos de sus hijos. O sea que si el Señor ve un padre o unos padres que no le dejan herencia a sus hijos, los ve como malos. La herencia, les decía, es un depósito que primero me va a servir a mí, y cuando yo a mí ya no me sirva y yo ya no esté, le va a pasar a mis hijos. Así es, en eso consiste la herencia. Y el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. O sea que ese bueno tiene que hacer una gran herencia para que le alcance hasta los nietos. El tiempo pasa. Y mire, yo pienso, algo que empecé a pensar en cada tanto y a veces con frecuencia, es en mis hijos, en los tiempos que ellos van a vivir más adelante. Porque los tiempos malos están más adelante. Y cuando ellos crezcan, van a tener que vivir esos tiempos. En esos tiempos se van a tener que mover. Y por eso es que la Biblia dice: el bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Porque yo me pongo a pensar en ellos y a mí eso me mueve el corazón. Porque yo sé que ellos van a vivir tiempos difíciles en este mundo. Y uno, sabiendo eso, no trabajar y no prepararse para dejarles un buen depósito a ellos para que les toque mejor la vida, eso es ser malo.
Y eso el Señor nos lo está dando a conocer. Le aseguro que los hijos de José, en esos 7 años de escasez, la pasaron tranquilos, como todos en Egipto. Cuando la gente se estaba muriendo de hambre, comiéndose a sus hijos, comiendo estiércol, los hijos de José estaban pasándola bien. ¿Por qué? Por el depósito que hizo José, por la herencia que les hizo José. Mire a Isaac, por la herencia que recibió de Abraham, a Jacob por la herencia que recibió de Isaac. Piensen en su herencia, piensen en ese depósito, construyan ese depósito como lo hizo José. Amén. Algunos ya están trabajando por esa herencia de pronto. ¿Cuánto hay de esa herencia? Yo como hace poco cumplí años, y yo cuando cumplí años dije, el tiempo está pasando y tengo que moverme y tengo que ponerle más cuidado, más atención a eso. Porque es rico cumplir años, ¿no? Es rico, pero cuando uno piensa en esas cosas, mejor no quisiera cumplirlos. Más bien que ni le acuerden que está cumpliendo años. Porque el tiempo se le va acortando a uno para hacer ese depósito. Dice otro proverbio que habla de la conducta, del comportamiento, de la conducta del hombre. Dice, la casa y la riqueza son herencia de los padres. Eso está escrito aquí mismo en Proverbios. Ahí se los dejo para que lean. Proverbios 19:14, Proverbios 13:22. Ahí están esos dos que le dije. La casa y la riqueza son herencia de los padres. Y el otro, el bueno dejará heredero al hijo de su hijo. Herencia. Dele la importancia y ábrale ese espacio a su vida. Es son como rubros, ¿no? En la administración se manejan rubros. Tanto para esto, para esto, para esto, para esto, para salud, para la alimentación, para la vivienda, para la recreación, para el estudio. Ahí póngale otro, auméntele ese otro en su. ¿Quiénes manejan la economía personal así? Con papel y lápiz, porque usted va a una empresa y usted ve que allá tienen hasta contador y auxiliar de contabilidad y usted dirá, es que eso es muy grande. ¿Por qué cree que llegaron a ser tan grandes? Porque manejan las cosas así. Y su vida es una empresa, manéjela así. Y ponga ahí en ese rubro, auméntele un hito, herencia, póngale. Y ahí en la herencia, meta lo que más pueda. José el 20% metía. De todo lo que producía, cada cosecha el 20% guardaba ahí. Les decía, hace un tiempo les decía, ese es un buen número para que nosotros nos lo propongamos hacer en nuestra vida personal. 20% de lo que usted gana, ahórrelo. A ver cómo queda grave, ¿no? ¿Por qué? Porque es que ya la mayoría eso se va en gastos, en gastos. Y esa no es una buena administración, cuando la mayoría se va en gastos. Si la mayoría se le está yendo en gastos, el tiempo que viene va a ser grave, va a ser duro. Amén. Entonces, ¿qué hago? Pues si tengo que pagar, apriétese el cinturón, coma menos.
Búsquese un lugar de vivir más barato, si es el caso. Pague bus. Compres una motico más sencilla si quiere. No se gaste antes del tiempo. Cuando tenga un buen depósito, después si quiere ya se podrá dar un buen gusto, un buen lujo. Pero no se lo dé antes de tener con qué. Amén. Vamos a hablar.